¿Qué es lo que movía a emprender estos largos viajes? Si Dios está en todas partes y especialmente en la misa, ¿por qué ir a buscarle a una tierra lejana? Para una persona de la Edad Media, obtener la remisión de los pecados era algo fundamental, porque la vida entera estaba vista desde el punto de vista de conquistar la salvación tras la muerte. Por eso la gente se aventuraba, incluso con viajes peligrosos, recorriendo grandes distancias. Basta pensar, por ejemplo, en las peregrinaciones a Jerusalén en las que se corría el riesgo de ser martirizado por los sarracenos. Al concluir ese camino en la ciudad eterna, el peregrino debía visitar al menos 15 veces las basílicas de San Pedro y San Pablo. Desde los primeros siglos se mantiene una gran devoción en este templo. Aquí, en San Pablo Extramuros, se encuentra la tumba del gran apóstol de la cristiandad. Los dos apóstoles de Roma fueron martirizados en la misma época, bajo el emperador Nerón, y el cuerpo de Pablo, de acuerdo con la tradición, fue llevado al cementerio más cercano. En ese período, por supuesto, los enterramientos no estaban permitidos dentro de los muros de una ciudad, y allí había un cementerio pequeño y semi-privado que al parecer estaba relacionado con una mujer noble de nombre Lucina. En este cementerio, en uno de los meandros del río fuera de la ciudad, fue donde Pablo fue enterrado. Las últimas tecnologías han permitido tomar muestras de los restos que se conservan en la basílica. El cuerpo fue transportado, probablemente desde otro ataúd, a un nuevo sarcófago, que nunca había sido abierto hasta 2006 o 2007, fecha en la que el Papa autorizó una excavación limitada en el sarcófago. Se encontraron algunos restos humanos, datados en el primer siglo de la era cristiana. Este hecho permite que hoy podamos confirmar la tradición que asegura que Pablo está enterrado aquí. El impresionante edificio que vemos hoy, el segundo templo más grande de Roma, es del siglo XIX, ya que un incendio terminó con gran parte de la basílica medieval. Todos los pontífices de la historia están inmortalizados en las paredes de la Basílica de San Pablo Extramuros. Cada uno de estos mosaicos esconde la historia personal, apasionante, del hombre que representa a Cristo en la tierra. Uno de ellos, Clemente VI, es quien convoca el segundo jubileo de la historia, pero lo hace sin aparecer por Roma. Los papas se encontraban en Aviñón debido a una especial coyuntura política. El primero de ellos fue Clemente V, quien fue prácticamente obligado a residir en Aviñón por exigencia política del rey Felipe el Hermoso, el mismo que había agredido al Papa Bonifacio VIII en la ciudad de Anagni. Clemente V intentó regresar a Roma, pero no lo consiguió nunca. Al final, renunció y sus sucesores durante más de 60 años se vieron obligados a permanecer en Aviñón. Uno de sus sucesores fue el papa que convocó el segundo jubileo. Sin salir de Aviñón, promovió que en 1350 se celebrase en Roma un año santo. Es el único papa que no ha acudido al jubileo romano. Se limitó a enviar un legado, un embajador pontificio, para un año santo que tuvo una importante novedad. En esta ocasión los peregrinos no solo debían visitar las basílicas de San Pedro y San Pablo, también debían acudir a San Juan de Letrán, que era la sede de los papas. La mayoría de los cristianos piensan que la Catedral de Roma es San Pedro, en el Vaticano. Es un error. La Catedral de Roma, desde los primeros tiempos del cristianismo, es este templo, San Juan de Letrán. De hecho, es la más antigua de las 4 basílicas que pertenecen al Vaticano. Hay documentos del siglo III que certifican la existencia de un templo donde se levanta la actual basílica. Este segundo jubileo de la historia coincide con una epidemia terrible. Primero, aparecían unas pequeñas manchas negras, una tos, y en pocos días llegaba la muerte. La peste negra, en el año 1348, interrumpió un momento de recuperación económica. Tuvo un efecto devastador sobre Europa, porque murió cerca de la mitad de la población europea.
Por tanto, trajo consigo una gran crisis política, pero también causó una profunda depresión en las personas que veían morir a una gran cantidad de gente a su alrededor. Los familiares, los amigos, personas también ricas y poderosas. Ninguno parecía escapar de este flagelo de Dios. Quienes sobrevivían eran conscientes de la proximidad de la muerte. Es en este momento en el que nacen las llamadas danzas macabras, muy extendidas en la segunda mitad del siglo XIV. En ellas se ve a personas de toda categoría social, incluso papas y emperadores, danzar con la muerte. Esto influye incluso sobre la fe, porque de alguna manera conduce a que cada persona asuma la limitación de su vida temporal. Por tanto, todas las personas se sentían atraídas por la dimensión espiritual. Quienes conseguían llegar a Roma aún tenían tarea pendiente para ganar la indulgencia. Tenían que acudir a confesarse y el sacramento de la reconciliación, la confesión, es una parte fundamental de la conversión. Por tanto, es una práctica de particular importancia en un año de conversión, un año santo. También es obligatorio recibir la Eucaristía al mismo tiempo. Así, la indulgencia, la concesión de las indulgencias está vinculada con la peregrinación, al caminar hacia un lugar santo con espíritu de conversión. Además de cambiar el alma, las peregrinaciones provocaron un cambio social y hasta económico. Un peregrino necesitaba comer todos los días, dormir, y aportaba conocimientos técnicos y artísticos. Hasta las nuevas formas de vestir cuando no había pasarelas de moda ni revistas se difundían de un extremo a otro de Europa por estos caminos. En esta Basílica de San Juan de Letrán sucede otro acontecimiento relevante para la historia del jubileo. Es el primer templo en el que se abre una puerta santa. La idea de la Puerta Santa en las 4 basílicas papales y su particular conexión con el Año Santo tiene que ver con el concepto de conversión, porque lo que tú haces es salir desde el espacio profano, lo que significa el espacio que está frente al templo. La palabra profano significa frente al templo, fuera del espacio sagrado. Y tú cruzas el umbral de la puerta para entrar en el espacio sagrado. Este movimiento, desde lo profano a lo sagrado, es un símbolo del deseo de conversión, que es la idea fundamental de un año santo. Los martillazos que golpean la puerta escenifican la destrucción de la vida de pecado. Pero ese martillo, hace unos años, no solo era simbólico. Durante años, esta herramienta servía para derribar un auténtico muro. Los papas iniciaban el trabajo, y en alguna ocasión, como ocurrió con Pablo VI, estuvo a punto de provocar un accidente. En pleno derribo, unos escombros del muro cayeron a pocos centímetros del sumo pontífice. Por eso, desde el año 1975, el Papa se limita a golpear la puerta con el martillo y procede a abrirla. Descartamos así cualquier riesgo. El éxito popular de los jubileos en el siglo XIV era evidente. En una Europa mayoritariamente cristiana, la posibilidad de disfrutar de un año de gracia fue utilizada con éxito por los papas. Así, en el año 1390 volvía a convocarse un año santo, y solo 10 años después el 4º jubileo de la historia. Esta vez sí, coincidiendo con el centenario del nacimiento de Cristo en el año 1400. Un año santo que presenta una novedad. Si al comienzo bastaba con visitar 2 iglesias para obtener el perdón, ahora era necesario visitar 4 templos. Las 4 grandes basílicas romanas. La 4ª gran basílica de Roma que entra a formar parte de la peregrinación es Santa María la Mayor. La tradición asegura que el lugar de la construcción le vino señalado al Papa tras una milagrosa nevada en la colina del Esquilino. Tuvo lugar un 5 de agosto, una de las fechas más calurosas del verano en Roma, y la nieve solo cuajó en esta colina. La nevada de agosto fue sorprendente, tanto como asistir a una lluvia de pétalos dentro de una iglesia. Con este lanzamiento de rosas dentro de Santa María la Mayor, se conmemora cada 5 de agosto esta nevada milagrosa.